Juan, un segundo. ¿Qué tal, amigos de Por la Derecha de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad? Un domingo más con ustedes compartiendo información, noticias, hechos de relevancia, historias y hoy una muy especial y muy conmovedora. Nada fácil de entender lo que le puede pasar a este país, que ha vivido durante más de 60 años una violencia irracional, terrorista, por parte de los criminales de las FARC, que aun cuando firmaron un supuesto acuerdo en el año 2016, hoy siguen en todas partes del país y peor aún, en dos facciones, una controlada por un terrorista llamado Iván Mordisco y otra por el terrorista alias Iván Márquez. Ambos criminales buscados por la justicia, pero hoy con grandes posibilidades de llegar a un nuevo acuerdo de supuesta paz con el gobierno de Gustavo Petro. Paz que se supone había llegado en el año 2016, pero que nunca se vio traducida realmente en algo que impactara directamente sobre la ciudadanía que sigue siendo secuestrada, violentada, asesinada por parte de estos criminales. Una guerra irracional que ellos han librado contra el Estado colombiano, apoyándose, por supuesto, en el narcotráfico, su principal actividad. Pero han cometido tantos hechos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que en Escuela Libertad no podemos dejar pasar por alto fechas importantes donde recordamos la barbarie, por ejemplo, de lo ocurrido en la toma a Mitú, en el departamento del Baupés, el 1 de noviembre de 1998, cuando estos criminales decidieron tomar por asalto a ese pequeño municipio y allí secuestraron cuando menos a unos 60 hombres de policía y asesinaron a cuando menos 11 hombres de las fuerzas militares y otros civiles, sobre todo soldados entre los 11 muertos. Un panorama realmente trágico, espantoso, del que no podemos, por supuesto, hacer cuenta que no ocurrió, porque eso hace parte de la trágica historia de Colombia. Para hablar de lo que fue ese hecho que marca la historia de Colombia, por supuesto está con nosotros un hombre que es alguien a quien admiramos profundamente, el general Luis Erlindo Mendieta Ovalle. Señor general, qué gusto saludarlo, gracias por atendernos y bienvenido a este programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Presentarle un cordial especial saludo además a todos los integrantes de la mesa de trabajo, quienes hacen posible esta transmisión. Y también, por supuesto, saludar a todo nuestro amable público que en este momento está pendiente de esta transmisión y de este programa. Pues muchas gracias, señor general. Quisiera que nos remontáramos a precisamente año 1998, MeToo. Usted, ¿por qué terminó en el MeToo? Entiendo, usted es oriundo del departamento de Boyacá, pero por cosas de la vida y su función como policial terminó en el departamento del Baupés. Cuénteme un poco de cómo fue esa llegada al municipio, el tiempo que duró allí y por supuesto ya veremos cómo empezó el trágico momento en el que los terroristas de las FARC adelantan una toma y termina usted como secuestrado por ellos. Así que quisiera saber por qué terminó en el MeToo. Resulta que la Dirección General de la Policía Nacional siempre tiene la facultad de destinar a todos los integrantes de la policía en cualquier lugar del país. Por eso, durante toda mi carrera policial, en ese tiempo llevaba 27 años, estuve casi en todos los departamentos del país. El último cargo que ejercí fue subcomandante en el Departamento de Policía Magdalena y antes había estado incluso comandante en el Departamento de Policía Arauca. El 16 de septiembre del año 1998, la Dirección General de la Policía me notifica el traslado para Mitú. Como siempre fui un cumplidor de los traslados y las disposiciones que emanaba la Dirección General, inmediatamente me trasladé para Mitú. Por lo tanto, en día y medio estuve en Mitú. Volé directo a Santa Marta, Bogotá, y al día siguiente Bogotá-Mitú en un vuelo de Satena. Llegué allí el 16 de septiembre del año 98 y al día siguiente, 17, se efectuó la transmisión de mando y así asumí las funciones como comandante del Departamento de Policía Baupés. Por lo tanto, hasta el día 1 de noviembre de 1998, únicamente llevaba 43 días como comandante del departamento.
¿Por qué? ¿Cuál era el contexto de Colombia, señor general? Las nuevas generaciones en Colombia eh, quizá no tienen la radiografía exacta de lo que era este país precisamente para una época tan compleja como 1998. Estamos hablando de el final de lo que era el gobierno del presidente Ernesto Samper, el inicio del gobierno del presidente Andrés Pastrana, pero en materia de orden público, Colombia no había superado los temas de violencia graves que había afectado a este país en la época de los 90, finales de los 80 y 90, cuando precisamente el cartel de Medellín, el cartel de Cali y los narcotraficantes habían hecho prácticamente suyo el país y lo habían arrodillado. ¿Cuál era la situación en general de Colombia para aquel momento? Sí, en ese tiempo se vivía una escalada violenta por parte de los terroristas de la FARC, pero tenemos que irnos al año 97 cuando se presentaron ataques ya grandes por parte de esta organización terrorista. Es cuando pasan de una guerra de guerrillas a una guerra de posiciones, a una guerra de movimientos, es decir, que ya no actuaban aisladamente grupos pequeños de 7, 8, 10 hombres, sino que pasan a conformar bloques grandes de 1.000, 2.000 hombres para hacer esos ataques terroristas. Recordemos que en diciembre del 97 hubo el ataque terrorista a la base en Patascoy, en Nariño. Allí fueron asesinados varios integrantes del Ejército Nacional y fueron secuestrados varios de ellos. Posteriormente viene otro ataque de trascendencia, si no estoy mal, en marzo, en el año 98, en lo que fue el Villar. Allí también murieron varios centenares de soldados y otros más fueron secuestrados. Pero también hay que recordar en el año 96, si no estoy mal, el ataque a las Delicias por parte de la FARC en ese bloque también de los terroristas de la FARC, y allí fueron asesinados y secuestrados varios soldados que posteriormente fueron liberados y en una negociación en el tiempo del presidente Samper. Seguimos en el año 98 y el 3 de agosto se presenta el ataque terrorista a Miraflores, Guaviare. Allí fueron asesinados varios soldados y policías y fue secuestrado otro gran número de integrantes de la fuerza pública. Así llegamos al 1 de noviembre cuando se presenta el ataque a Mitú. Pero como referencia, cuando asumí el mando en la reunión que se efectúa de coordinación y en ese Consejo de Seguridad con el gobernador del departamento, se dio la información del posible ataque por parte de la FARC a Mitú. Inmediatamente el comandante anterior, al notificarme toda esta información, pues también previó y él ya había hecho oficios a la Dirección General de la Policía y a los mandos de la Fuerza Pública para los respectivos apoyos porque era inminente el ataque. Recuerdo que después del ataque de Miraflores, incluso varios analistas, los medios de comunicación, difundieron la noticia que seguiría el ataque a Mitú. Es decir, que era una toma previamente anunciada y así como asumí el mando y después de todas las coordinaciones, inmediatamente tuve comunicación con los mandos superiores, en este caso lo que es de la policía en su momento, que era la Dirección General, la Subdirección, la Dirección Operativa, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Policía Judicial y también el comando de la séptima brigada que quedaba en Villavicencio y que por cuestión de dependencia militar le correspondía Mitú. Así llegamos al 1 de noviembre cuando se presenta ese ataque terrorista en Mitú. Recordar también que infortunadamente pensaría que en su momento el presidente Pastrana pensó que no iría a ocurrir ese ataque. Recordemos que él llegó a la presidencia precisamente porque tuvo una reunión con el secretariado de la FARC allí en las selvas y no sé a qué acuerdo llegarían. Hoy incluso estamos pendientes de en qué momento nos informan cuál fue la negociación en su momento, porque vemos con preocupación que de ahí en adelante se siguieron una cantidad de ataques guerrilleros donde se disminuyó incluso la misma acción de la fuerza pública, permitiendo todo esto que ocurrió, todos estos hechos de barbarie. Y en el caso específico de Mitú, a pesar de hacer todos los requerimientos escritos, telefónicos por Livia Paz, días antes, semanas anteriores, pues no hubo el apoyo y sobre todo no hubo una decisión presidencial para hacer una operación de gran envergadura para contrarrestar ese ataque. Allí nosotros informamos las posiciones donde estaban llegando los
integrantes de la FARC las coordenadas y esperábamos que al menos hubiese una operación aérea para allí neutralizar esa acción de los terroristas de la FARC. Ese momento exacto, MeToo, Baupés, realmente un departamento que uno pensaría, ¿qué razón puede tener el terrorismo para poder atacarlo como lo hicieron con Miraflores, señor general? Recuerdo perfectamente, en 1998, 3 de agosto, la toma de los terroristas al municipio de Miraflores, el tercer municipio más importante del departamento del Guaviare después del retorno y por supuesto después de San José del Guaviare, que es la cabecera municipal. Municipio que en el caso de Miraflores tenía una amplia presencia de narcotráfico por cuenta de los cultivos de coca, y seguramente era algo muy parecido a lo que podía estar ocurriendo en un lugar como Mitú. Pero ¿por qué atacarlos a ustedes en un lugar además tan alejado del centro del país y tan lejano para una reacción que sería la más importante venida desde dónde? Desde Villavicencio, supongo yo, en el departamento del Meta. Sí, indudablemente hay que recordar que Miraflores presentó varios ataques terroristas por la acción del narcotráfico. Hoy en día supongo que todavía todo ese departamento sigue inundado en ese mar de coca que debe existir y gran parte del Baupés. Por lo tanto, mencionar que aquí la financiación y sobre todo el crecimiento de estos grupos terroristas se debe a los recursos que obtienen por el narcotráfico, por los laboratorios de coca, por los cultivos, por el impuesto al gramaje y, en fin, el control de toda la zona que ellos adelantan en estas actividades del narcotráfico. Por eso el ataque a Mitú se presenta, pensaría que por dos situaciones especiales. Primero, la Dirección de Antinarcóticos meses anteriores en esa región del Baupés había hecho un gran operativo donde destruyó un gran laboratorio que según teníamos conocimiento era de la FARC. Por lo tanto, ellos allí quedaron dolidos por esa acción y comenzaron seguramente a planear ese ataque para Mitú. Segundo, en su plan estratégico de la FARC de esa escalada que llevaban en su momento de ir aumentando las incursiones terroristas y sobre todo para doblegar la voluntad del gobierno, para obligarlo a negociar. Recordemos que en ese momento estaba el tira y afloje por la zona de distensión. Por eso se presenta este ataque para que ellos demostraran su poderío. Y lo hacen a una capital de departamento aislada, por supuesto, un municipio pequeño de habitantes especialmente indígenas y donde ellos por su capacidad de despliegue por la selva y sus medios que tenían de lanchas y conocimientos de las rutas, aparte de su planeación, pues llegan a las inmediaciones de Mitú. En su momento nos informaron 7 frentes de la FARC, 3 compañías móviles, e incluso la FARC desplazó lo que era el cabecilla, alias Buendía, que operaba en la región de Cundinamarca, el mismo Romaña, que operaba en la región del Meta, 7 cabecillas de esta agrupación, alias Urías, alias Jairo y otros más que no recuerdo en este momento. Cadete también bueno, y otros más. Todos ellos durante semanas anteriores ubicaron esa zona de operación allí en cercanías de Mitú. Por eso nosotros nos llegaban las informaciones y nosotros las íbamos transmitiendo al mando superior, a la dirección de inteligencia para que allí se tomaran las acciones respectivas, porque allí se tenía que hacer una gran operación a través del Ministerio de Defensa y Presidencia, porque necesitaba un gran número de personas y de medios de transporte y armamento para neutralizar esa actividad. Llegado allí el escenario, entonces tenemos que se agruparon esos 7 frentes y las 3 compañías móviles nos informaron cuando ya estábamos en el secuestro que cada uno de ellos puso 200 hombres, que fue la orden dada por alias El Mono Jojoy. Por lo tanto, por eso tenemos esa cifra de los de 2.000 integrantes del FARC que llegaron allí. También es bueno mencionar que en su momento dábamos la información que por el río teníamos conocimiento que se estaban desplazando lanchas con los cilindros bomba que serían utilizados para ese ataque. Sin embargo, pues no hubo reacción para neutralizar desde la vía aérea el desplazamiento de estas lanchas allí hacia Mitú. Como tenemos conocimiento, la FARC en ese plan estratégico pues era dar un golpe de opinión grande en el país
a nivel nacional e internacional y demostrar por medio del terror, de la violencia, de la sevicia y de toda esta acción violenta, que ellos eran fuertes y eran poderosos, y sobre todo para doblegar el pensamiento del presidente, de la fuerza pública, para que autorizaran esa zona de distensión. Por supuesto que el impacto fue grande, tanto a nivel nacional e internacional, y vea que inmediatamente les concedieron esa zona de despeje de 5 municipios con 42.000 kilómetros. Entonces pensaría que esas fue las dos situaciones que allí se dieron. General, el momento exacto de la toma, ¿en qué circunstancias se produjo? ¿Cuál era? Descríbanos, por favor, cómo era, primero, su grado en ese momento, cuál era, qué papel desempeñaba usted en la estación de policía, en el mando, en Mitú, y cómo fue ese momento terrorífico. Nosotros conocemos los videos que los mismos terroristas grabaron, seguramente para sentirse orgullosos de lo que estaban haciendo al ingreso a Mitú, y cómo de manera brutal, con armas que no sé si ustedes como policía tenían en esos momentos también para responder, pero pues es que había de todo, había tatucos, había cilindros bomba, había .50, había una cantidad de armas brutales para poder atacar a la policía. Cuéntenos cómo fue ese momento exactamente y por supuesto, usted en ese momento, ¿qué grado tenía? Sí, cuando asumí el comando del Departamento de Policía Baupés tenía grado de teniente coronel, llevaba 4 años y medio casi en el grado, es decir, que estaba a punto de ser llamado a coronel, como efectivamente creo que el 29 de octubre seleccionaron a los aspirantes a coronel y fui llamado en ese momento, fui seleccionado mejor. Mencionar que allí días antes nosotros informamos de todo ese desplazamiento de los integrantes de la FARC, de lo que ya he mencionado, de los cilindros y en fin, de ese despliegue que se estaba dando hacia Mitú. Horas antes, mejor 2, 3 días antes y el día anterior, siempre envié los mensajes a los mandos superiores para que se viera el apoyo, el cual no fue posible. Llegamos así el 1 de noviembre a las 4:45 de la mañana, se inicia el ataque, pero aquí recordar que fue el 31 de octubre, el Día de los Niños, por lo tanto la policía allí hicimos una actividad de integración con las comunidades de habitantes de la zona, especialmente indígenas, y se celebró ese día. Allí recordar que yo salí incluso en una moto que tenía y por la presión que se tenía psicológica, que en cualquier momento se iniciaba el ataque, pues le di una vuelta al. Tenemos algún problema con la señal con el señor general Luis Mendieta. Mientras regresa nuevamente el señor general, recordarles a ustedes cuál era la situación que vivía en estos ¿Está momentos. grabando? Sí, señor, ya regresa usted, señor general. Quiero que partamos del punto en el que usted me comenta que sale a hacer una ronda en una motocicleta que tenía precisamente en el marco de la actividad del Día de los Niños. Sí, salgo en la motocicleta y le doy una vuelta al pueblo, pero tengo una sensación como un presentimiento de que algo puede ocurrir y por lo tanto nuevamente me ubico dentro del comando de la policía. Posteriormente, y allí me entero por alias eh, Urias, cuando ya estaba secuestrado, me dijo, usted se nos salvó porque le teníamos francotiradores para que lo mataran usted el 31 y presionar que llegara fuerza pública para con eso los integrantes de la FARC hacían el mayor número de bajas de integrantes de la fuerza pública. Por lo tanto, ese día estuve por la tarde en las instalaciones coordinando con mi personal, con los oficiales, la estrategia a seguir, los puntos a tomar en el evento que se presentara el ataque. Ya en horas de la noche yo seguí incluso caminando y hasta casi las 2 de la mañana estuve pasándole revista a los policías en cada uno de los puestos que estaban destinados para contrarrestar ese ataque. A esa hora pues paso al descanso y con sorpresa a las 4:30 pues ya siento los disparos que de cuando comienza el ataque e inmediatamente pues asumo la posición en la cual estaba destinado el plan de defensa no solo de el comando de la policía, sino de la población, porque nosotros teníamos nuestros hombres en varios puntos del municipio para contrarrestar esa acción y sobre todo para defender la población. Usted
se despierta pues en medio de del ataque por parte de los guerrilleros de las FARC. Eh, ¿Cuál es la situación con el mando a nivel nacional? Porque usted ya había advertido lo que podía ocurrir, había información que indicaba que ese ataque era inminente, pero pareciera que el gobierno no, el gobierno en este momento de Andrés Pastrana no atendiera la situación y terminan ustedes prácticamente solos. ¿Cuántos hombres son los que se enfilan en las FARC para atacarlos a ustedes? ¿Cuántos eran ustedes para poder responder al fuego y durante cuántas horas duró ese enfrentamiento? Sí, inicialmente estábamos 76 integrantes de la policía en lo que eran las instalaciones. Habían 30 auxiliares bachilleres, 29 exactamente, pero que ellos no ingresaban al comando de la policía, ellos únicamente tenían un bastón de mando y su actividad se realizaba era allí en la sede del parque de la ESAP. Allí era donde recibían instrucción y donde se coordinaban los servicios, por lo tanto ellos no ingresaban al comando de la policía. Esos 30 auxiliares, pues obviamente su trabajo era de integración con las comunidades indígenas en temas de capacitación, de ornato, de embellecimiento de allí mismo de Mitú. Con los 76 hombres, inicialmente pues iniciamos el plan de defensa que, como le digo, ya estaba previsto, por lo tanto cada uno de los policiales sabía cuál era su ubicación, tanto los que estaban en servicio en ese momento, pero los que pasaron a descansar, sabían que inmediatamente comenzara el ataque tenían que reaccionar y ubicarse en esas posiciones. Por lo tanto, en esas coordinaciones previas, cada uno tenía definido su trabajo, su papel, su tarea y su armamento para reaccionar. Así es que cuando se presentan los primeros disparos, cuando hay la alerta, pues cada uno tomó esas posiciones y allí fue iniciando ese ataque para contrarrestarlo. 4:45 de la mañana, por supuesto, los terroristas de la FARC comienzan con el lanzamiento de tatucos, de morteros, de lanzadores múltiples de granadas, pero también con la utilización de morteros y lo que era más impactante y desastroso, que era la utilización de los cilindros cargados de explosivos. Yo recuerdo que vi, ya cuando salimos, personal de la FARC portando rollos de explosivos plásticos que eran con los cuales le forraban o cargaban los cilindros bombas y los lanzaban para que allí pues el impacto fuera mucho más grande y los daños fueran más grandes. Recordar que esa utilización de esa clase de armamento pues fue la que nos causó el destrozo, porque el comando de la policía, si hubiésemos estado todos nosotros dentro del comando de la policía, pues a las 9:30 de la mañana, que ya quedó destruido el comando de la policía e incendiado, pues seguramente hubiésemos muerto todos ahí en esa primera acción, porque ellos tenían previsto que en 2 o 3 horas nos controlaban, pero como teníamos previsto, hicimos todo ese plan, pues logramos defender y sobre todo resistir durante muchas horas. Por lo tanto, allí había personal en lo que era la ESAP, el colegio, lo que era la registraduría, lo que era la fiscalía, lo que era el Palacio Arzobispal, la asamblea, la parte de la alcaldía y el comando de la policía. Hay una parte en la asamblea departamental. Nuestros hombres allí fueron defendiendo esas posiciones y a medida que fueron siendo doblegados, les tocó irse reagrupando y ir echando hacia atrás, porque pues esta clase de armamento, pues los daños eran enormes. Así es como nuestros policiales, recordemos que quedaron allí en esos sitios despedazados por el accionar de estos cilindros bomba, y como complemento, pues cada uno de ellos se va echando para atrás los que iban quedando vivos y al final pues se reagrupan en lo que era un hueco que quedaba en una esquina del comando de la policía, que era de protección, y ahí es donde se refugiaron los últimos 16 o 17 que quedaron allí vivos. En el caso personal, yo estuve en lo que era la parte del palacio, el palacio entre comillas, es decir, una edificación se llamaba así porque era el Palacio Arzobispal, una edificación de Monseñor que estaba construyendo y era muy fuerte, fortificada con buenas placas, y allí fue donde hice la defensa y la coordinación de esa defensa de la población. Pero a medida que fue avanzando, pues fueron destruyendo totalmente esas instalaciones. Posteriormente, pasadas las horas, nos tocó pasar a lo que era la fiscalía.
También nos destruyeron la fiscalía, nos la incendiaron, pasamos a lo que era un supermercado, pero allí también nos destruyeron esa parte y no me tocó sino como último recurso, como le tocó a los demás, volver al comando de la policía que ya estaba quemado y destruido. Allí quedé protegido únicamente por unas paredes de los baños con 4 hombres que me acompañaban hasta el ataque final, que fue ya cuando nos tomaron como rehenes. A qué horas termina a qué horas ustedes terminan vencidos? Porque evidentemente no hay forma de poder responder al ataque brutal de los terroristas de las FARC. ¿A qué horas se produce, digamos, el último momento de enfrentamiento? Sí, hacia las 5 de la tarde. El teniente Rodríguez, que estaba en el hueco, porque el puesto de él era lo que era el ESAP, pero como le tumbaron toda la edificación, ellos se fueron a rastra y se protegieron en ese hueco. Allí él quedó con comunicación directa con el avión fantasma. Por lo tanto, cuando yo ingreso nuevamente, ya después de todo ese trasegar y después de quedar lesionado, porque incluso me quemé las manos, eh, y quedó reducido en esa parte de los baños. Allí inmediatamente viene la parte de ofensiva de las FARC. El teniente Rodríguez, ¿qué hace? Con el radio le comunica al piloto del avión fantasma para que bombardee. Él le dice, bombardee el comando de la policía porque ya nos van a hacer el asalto final. Pues obviamente ahí teníamos que perder la vida, no estaríamos contando el cuento si el avión fantasma hubiese bombardeado. Pero ¿qué hizo el avión fantasma? Ametralló esa zona del comando de la policía. Nosotros estábamos ahí, pues afortunadamente no nos impactó, sino tampoco estaríamos aquí contando el cuento, pero los disparos fueron muy cercanos, pero ya en esa parte final uno espera es que ya prácticamente partir de este mundo porque ya era el avance final. Después del ametrallamiento del avión fantasma, pues obviamente ingresan los integrantes de la FARC en cantidades alarmantes y nos dicen que salgamos con las manos arriba. Eso fue lo que hicimos en su momento. En el caso particular salí con los 4 hombres que me acompañaban con las manos arriba. En el caso personal me toman como rehén y alias el Boyaco, que era el segundo alias Uridas, me dice, siga para adelante, vaya hasta la cercanía del hueco y dígale a sus hombres que salgan o si no los vamos a quemar. Como era la parte externa y todo está destruido, y yo escucho una motobomba y allí me informan que hacia el lugar ya están ubicando combustible y que a los alrededores de ese hueco donde estaban 16, 17 policías, pues los iban a quemar vivos. Voy con varios guerrilleros detrás mío que me llevan con fusiles y allí le digo al teniente Rodríguez y a los demás hombres que salgan porque si no, allí los van a quemar. Y es lo que está en las diferentes grabaciones que hicieron la misma FARC y que son las mismas pruebas que tiene la justicia seguramente para esclarecer este hecho, ubicar los responsables y determinadores, pero que hasta el momento pues no ha habido justicia en Colombia por este ataque terrorista. Y allí pues salió el teniente Rodríguez, los 16 hombres los ubicaron frente al Banco Agrario junto con nosotros. No, pensamos que nos iban a fusilar en ese momento, pero de ahí en ese momento el pensamiento es obviamente que como somos creyentes en Dios y en la Virgen, que lo protejan a uno y le permitan vivir un poco más. Se me olvidaba algo de la comunicación. Por supuesto, siempre hay un programa que se va realizando por radio, se va informando cómo está la situación. Así se fue comunicando por parte del operador de comunicaciones y cuando ya comienza el ataque, él inmediatamente reportó a la Dirección General de la Policía, al Centro de Operaciones, lo que estaba allí ocurriendo y es como tenemos totalmente esa información. General, me quedo un momento en la mitad de toda esta situación tan difícil que ustedes están viviendo, tratando de resistir ante el ataque demencial de lo que serían prácticamente miles de hombres en armas de las FARC frente a un grupo pues pequeño realmente de policías que no llega a la centena, por supuesto, están los, ¿cuántos? ¿70 o 70, 60? 76 estábamos allí defendiendo esas Imagínese posiciones. usted, 76. Pero me llama la atención y esto debe quedar para la historia. Ustedes, previo a lo que ocurre, han pedido apoyo por si esto llegaba a ocurrir, pero están en el momento e insisten en la ayuda. Alguien contesta, alguien les da razón, aparte del avión fantasma que intenta alguna maniobra, pero que además no era suficiente en la medida de la cantidad de subversivos que habían atacado a la policía.
¿Qué le responde el Comando Central en Bogotá o en Villavicencio, que era lo más cercano? Sí, tan pronto se inicia el ataque, yo reporté, en ese momento se llamaba el Centro Integrado de Operaciones de la Policía Nacional. Allí estaba, si no estoy mal, un mayor, un teniente coronel, que le reporté la situación. Le informo y que ya tenían pues allá en Bogotá conocimiento de todo lo que estaba previsto por los informes que habían pasado. Ya era esperar que coordinaran y llegara el respectivo apoyo. Ya en el caso personal era iniciar esa ofensiva para defender a nuestras instalaciones, defender la población. Y allí yo me concentré especialmente, ya fue en estar en esa parte con mis hombres defendiendo las diferentes posiciones. Y el operador, por supuesto, pues iba reportando lo que iba ocurriendo hasta que cayó un cilindro y le destruyó allí esas instalaciones. E incluso para mí fue sorpresa regresar al comando de la policía y el operador todavía estaba vivo, estaba allí metido en unos escombros, no sé cómo salvó su vida, a Dios gracias, pero allí lo encontramos y fue uno de los hombres que me acompañó ya cuando hubo la parte final que nos tocó salir con las manos arriba. A usted lo secuestran estos terroristas enviados o al mando de alias Mono Jojoy, que controla toda esta zona oriental de la guerrilla terrorista de las FARC, al lado de, por supuesto, sujetos tan peligrosos y que aún no se sabe si desaparecieron de este mundo o no, como alias El Paisa, que fue otro de los tales firmantes del acuerdo con Juan Manuel Santos en su momento. ¿Qué sigue de ahí? Ustedes salen con las manos arriba, rendidos. Los terroristas de las FARC anuncian o amenazan con quemar una fosa donde están por lo menos 17 policiales. ¿Qué sigue de allí? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre en el momento en que ustedes quedan como secuestrados por parte de ellos? Y ya hablaremos también de, por supuesto, sus vivencias en un duro secuestro de tantos años. Sí, al salir, pues obviamente nos ubican, como se observa en los videos, frente a lo que quedaba de las ruinas del Banco Agrario. Allí pensamos que nos iban a fusilar porque nos colocaron fue con las manos en la pared. Eh, Rezar era la reacción en ese momento de que no nos pasara nada. Pero después nos llevan hacia la parte del río. Allí nos colocan unos cordeles en las manos, en el cuello y nos llevan en fila india por la orilla del río varios kilómetros hasta un sitio donde ya horas más tarde nos recoge una lancha y nos llevan, no sé si 20, 15 minutos más adelante y allá bajan y ahí pasamos la noche amontonados los que estábamos allí. Eh, Recordar que eh, estábamos era pendientes de qué podía pasar, porque creo que por la mente de uno únicamente le pasa es la imagen de lo que vivió en su vida, de la familia, de los seres queridos, porque uno está esperando es que en cualquier momento pues lo asesinen, que sea fusilado allí. Recordar, que no lo he mencionado, pero que es importante, quienes nos están escuchando y viendo, que allí los integrantes de la FARC saquearon la población, cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sacaron civiles de sus residencias y fueron fusilados allí en la vía pública, cometiendo estos hechos atroces en contra de la humanidad y por los cuales hasta el momento hay silencio y no se quiere investigar sobre esos hechos que ocurrieron allí en Mitú. ¿Usted cuánto tiempo dura en el secuestro, señor general? ¿Cuánto tiempo? Sí, son 11 años, 7 meses, 13 días. Recordar que después de 2 o 3 días nos llevan caminando por la selva, nos internamos allí a lo que son Yurupari, si no estoy mal, donde queda la cascada que es muy conocida nacionalmente, un sitio de atracción turística muy importante. Allí nos tocó cargar incluso los equipos de todos los guerrilleros que allí resultaron muertos en ese ataque a Mitú. En esa travesía nos transportaron en lancha e incluso utilizaron las mismas embarcaciones turísticas que tiene allí el complejo turístico. En ese momento pensé que la fuerza pública había tomado ese lugar, pero vea que no ocurrió. Y por el contrario, las FARC controlaron esa zona y así hicieron ese despliegue para transportarnos selva adentro, más o menos, no sé si unos 5 o 6 días caminando, hasta que los 15 o 20 días
nos entregaron a alias César, cabecilla del primer frente de las FARC, que hoy en día está extraditado en Estados Unidos por ese hecho del secuestro de Ingrid Betancourt, alias conocido César. Ese fue el primer carcelero que estuvo con nosotros durante más o menos unos 45 días. 11 años es mucho tiempo, señor general, mucho tiempo, mucho, demasiado tiempo. Es realmente imposible de poder entender cómo una persona puede resistir tanto, más de 11 años secuestrado. ¿Qué pasó en esos 11 años? ¿Qué era de su vida, la de sus compañeros? ¿Cómo era el trato? ¿Qué pasaba con ustedes en manos de los terroristas de las FARC? Sí, como nos llevan amarrados, siempre estuvimos en fila india, siempre resguardados por varios hombres de la FARC. Primero nos ubicaron en unos corrales hechos con palos, donde las condiciones eran supremamente difíciles, porque ahí estábamos a la intemperie, únicamente durmiendo en el suelo con unos plásticos, arropados con unos plásticos. Así van pasando las semanas hasta cuando se inicia la zona de distensión, y es cuando entonces deciden llevarnos, tenemos entendido que cerca a San Vicente del Caguán. Por lo tanto, fue una travesía de varias semanas caminando por la selva y también transportándonos en lanchas hasta que llegamos seguramente muy cerca de ahí. Que tengo entendido que esa región estratégica de San Vicente y de los pozos en cercanías de esa zona. No ha sido posible, incluso hasta la fecha de hoy, que pueda visitar esa zona por las debidas restricciones y la no facilitación de medios para ubicarse uno donde estuvo. Por lo tanto, desconocemos esa ubicación. Pero sí, aquí es importante mencionar que al llegar, seguramente en esa zona de extensión, nos construyeron unas jaulas que son muy conocidas, que hicieron en tablas cercadas con alambre de púa y con malla, parecidos a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y allí nos hacinaron, nos metieron en esas jaulas donde teníamos toda clase de limitaciones. Posteriormente viene en el año 2001 el intercambio humanitario que realizó el presidente Pastrana, primero con los enfermos que habían allí. Tengo entendido que salieron 28 de que fueron canjeados o intercambiados por 14 integrantes de la FARC que estaban en las cárceles. Posteriormente, la FARC decide dejar en libertad unilateral a los soldados y a los policiales que no tenían grado. Una de esa liberación salió la gran mayoría. Y en el caso de los que estábamos allí, quedamos 7 de la toma de Mitú, que fuimos reagrupados en otra jaula estas de concentración, con los mandos de lo que fue el ataque de Miraflores, de La Uribe, del Villar y de otros más. Por lo tanto, en su momento quedamos 28 mandos que nos reagruparon y quedamos en esa jaula. Allí la FARC cambia su estrategia y entonces, como no hubo el intercambio humanitario que ellos deseaban de sacar todos sus hombres de la FARC, cambian su estrategia y deciden entonces secuestrar dirigentes políticos. Secuestran primero que todo al gobernador, exgobernador del Meta, Alan Jara, que llega allí a esa jaula de concentración. Posteriormente llega el representante de la Cámara, Orlando Beltrán. Posteriormente la autora Consuelo González de Perdomo llega allí a esa jaula. Después se termina la zona de distensión en febrero y vemos que a los días siguientes nos toca pasarnos a otros lugares, otras jaulas, y es cuando entonces también nos reagrupan con, allí esa terminación de la zona se debe al secuestro del doctor Hechen, senador de la República, quien llega posteriormente también a esa jaula, pero también llega Gloria Beltrán, Gloria de Lozada, perdón, esposa del senador Lozada, que fue asesinado por la FARC, y la esposa pues con sus hijos estuvo secuestrada varios años, y allí llega ella a estar en esa jaula. En ese momento de la zona, de terminar la zona, también Ingrid Betancourt con Clara Rojas ingresa a la zona, iba a ir a San Vicente del Caguán, allí es secuestrada y posteriormente entonces también llega a una jaula vecina y allí estuvo ella junto con Gloria, y en su momento también transportaron al senador Luis Eladio Pérez, secuestrado en el Nariño, que también llegó a esa jaula.
Recuerdo que después nos transportaron días después a otro sitio donde ya tenían otra jaula y allí estuvo alias el Mono Jojoy y nos dijo, bueno, ustedes van a tener una visita en estos días. Pues estábamos pendientes de cuál era la visita y cuando nos dimos cuenta fue que llegaron 3 americanos secuestrados y que quedaron en la jaula anexa. Por lo tanto, alias Sombra, que era el carcelero en su momento, nos separó, nos dejó 27 integrantes de la fuerza pública y Alan Jara en una jaula y en la otra jaula quedaron los 10 secuestrados, los 7 civiles más los 3 americanos. Ese es el relato de cómo compartimos allí varios meses hasta cuando se inicia una gran operación por parte del Ejército Nacional. Estuvimos a punto de ser rescatados los 38, pero decide la FARC entonces separarnos en 4 grupos. En el caso personal, primero me tocó uno de 18. Llegamos después de una caminata que llamamos la Marcha de la Muerte a un sitio, íbamos incluso con los 3 americanos y allí nos dejaron descansar unos minutos, pero a los segundos prácticamente dijeron salgan, levántense, salgamos rápido. El ejército, tenemos conocimiento, estaba a 500 metros, es decir, que casi nos rescata a los 18. Posteriormente dividen en 2 grupos y quedamos únicamente un grupo de 10 y otro 8 se desplazó a otro lugar. Ya con esos 10, con esos 9 compañeros secuestrados, pues inició una nueva etapa que duró varios años, porque recordar que cuando gana el presidente Uribe también, alias Mono Jojoy nos manifiesta en otra reunión que se llevó aquí a cabo y unas pruebas de supervivencia que también están en los medios, nos manifestó que mientras el presidente Uribe fuera presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de allí. Por lo tanto, a partir de ese momento, antes habían pruebas de supervivencia que las permitió en la zona de extensión el FARC, incluso allí Asfamipaz con Marlene Orjuela nos llevó varias pruebas de supervivencia de nuestra familia si nosotros podíamos enviar algunas pruebas de supervivencia a nuestros familiares. Pero a partir de ese momento se suspende ese intercambio, podríamos decir, de pruebas de supervivencia y comienza un aislamiento total. Es decir, que allí fuimos desaparecidos forzosamente para nuestras familias que no tuvieron información alguna sobre nuestra suerte durante más de 6 años, hasta cuando llega la intervención de lo que fue el presidente Venezuela, Chávez, y también con la senadora y dirigente política de Colombia, se me olvida el Piedad nombre de este Córdoba. momento, Piedad Córdoba, que inicia toda una serie de actividades y es cuando en algún momento, hacia finales del año 2007, estando allí nos manifiestan que, y lo escuchamos por radio, que las FARC habían aceptado liberar unilateralmente a Clara Rojas y a Consuelo González, que estaban con nosotros, las dejan en libertad, las sacan de allí y es donde podemos mandar las primeras pruebas de supervivencia después de más de 6 años de aislamiento, pruebas que fueron conocidas por la opinión pública, en la cual yo envié una carta que fue leída en los medios de comunicación y a raíz de eso se hizo una marcha nacional en contra de la FARC que fue muy conocida en ese momento. Pasan los meses, como mes y medio, y la FARC entonces también allí decide dejar en libertad a Gloria de Lozada, al doctor Hechen y a Armando Beltrán que estaban con nosotros. Salen en libertad y quedamos 5. Después se produce el ataque allí por parte de la Fuerza Pública en el Ecuador, donde fue muerto el segundo cabecilla de la FARC, y allí ellos suspenden esas liberaciones que decían tenían en su momento. Viene hacia julio del año 2008 la operación Jaque, que trae a la libertad de Ingrid Betancourt, los 3 americanos y 11 integrantes de la fuerza pública. Y ya en diciembre de ese año, del año sí, 2009, 2008, perdón, 2008, decide la FARC dejar en libertad al otro compañero que estaba con nosotros, que era Alan Jara, sale en libertad, efectivamente recobra y llega a donde sus seres queridos. Y allí nosotros permanecimos los 4 que quedamos secuestrados año y medio más, hasta el año 2010, el 13 de junio, cuando fuimos rescatados en la Operación Camaleón por el Ejército Nacional.
Qué duros años, lejos de su familia, lejos de ver a sus hijos, a su esposa, a los suyos, a sus familiares, señor general. Un crimen que, como tantos en este país, pretenden dejar en el olvido. Y de verdad que es función de todos, los medios de comunicación, los ciudadanos, mantener viva la memoria de eso que ocurrió, así como intentamos a través de Escuela Libertad y de la Fundación hacer este trabajo para poder escuchar su voz, que es de tanto valor para mantener la historia viva. Quiero preguntarle por cómo eran esas FARC allá adentro, qué era lo que pasaba, a qué se dedicaban los guerrilleros en el día a día, aparte de tener que moverlos seguramente a ustedes de un lugar a otro para evitar ser localizados y por seguridad, por supuesto, de ellos. Pero, ¿qué hacían esas FARC? ¿Había menores de edad, supongo yo, reclutados, haciendo labores? ¿Cómo era ese ambiente en medio de esa dura tragedia que usted vivió? Sí, desde el momento del ataque a Mitú y en las primeras horas de estar secuestrado, la cantidad de menores que observamos allí en la FARC eran numerosos. Niños, niñas de 14, 15, 16 años que estaban allí con su fusil y sus carabinas en ese momento. La actividad que desarrollan la FARC, aquí yo clasificaría en tres clases de integrantes de la FARC. Primero, los doctrinarios o jefes que son comunistas plenos y los cuales no permitían que los integrantes de la FARC hablaran con nosotros. Ellos eran los mandos y los quienes tomaban toda clase de decisiones. En segundo lugar están los menores y sobre todo aquellos que incluso ya siendo adultos, pero que fueron reclutados de menores, que seguramente originarios de esas zonas y los cuales trataban de hablar con nosotros y preguntarnos cosas, muchos de ellos incluso analfabetas. Y la tercera clase de integrantes de la FARC eran aquellos que fueron raspachines, pero que por las acciones del mismo gobierno, cuando se inició la operación contra el narcotráfico en la destrucción de cultivos, aquellos pues tenían sus cultivos, sus laboratorios, sus chagras y quedaron desempleados. Y en lugar de regresar a sus lugares de origen, pues vieron la facilidad seguramente de que la FARC les ofreció mejores posibilidades, entonces ingresaron allí a la misma FARC. Por lo tanto, la actividad de ellos, desde mi punto de vista, por lo que observamos durante todos esos años, algunos se perdían durante días, semanas y tenemos conocimiento por las mismas informaciones de ellos, iban a las chagras a recoger coca, que iban también a producir coca en los laboratorios. Otros, como fue normal allí en la zona de extensión, instalaron fábricas de armamento que allí fabricaban esos tatucos y una cantidad de productos para hacer esas operaciones, porque después de eso incluso siguieron muchos ataques terroristas. Entonces allí fue ese centro de negociaciones donde ellos seguramente le llegaba a toda clase de insumos y fabricaban armas. Pero también recordar que en esa zona de extensión allí se concentró el poder de las FARC, donde también siguieron secuestrando en diferentes partes del país y allí a la zona llegaban los familiares, llegaban los negociadores de los rescates a pagar cuantiosas sumas de dinero para la devolución de los seres queridos que allí estaban en esa condición de rehenes. Es decir, que esa zona se convirtió en producción de coca, en producción de armamento, de toda esta clase de armas no convencionales, pero también en lo que era el negocio de esa clase de secuestro. Aquí es importante mencionar que allí en esas negociaciones estuvo presente la comunidad internacional y aquí siempre he hecho la observación que a pesar que los medios de comunicación dieron la información y a pesar que toda la comunidad nacional y sobre todo la comunidad internacional se dio cuenta de cuáles eran nuestras condiciones, pues esa comunidad internacional fue indiferente a nuestra situación, nunca presionó a la misma par para que nos dejaran en libertad. Allí sí soy como muy radical en esa posición porque pienso yo que esa comunidad internacional apoyó a los victimarios, apoyó a los integrantes de la FARC en esas negociaciones, en esa posición en perjuicio, podríamos decir, de nuestra libertad y especialmente del sufrimiento de los que allí estábamos secuestrados en esas condiciones de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de torturas, pero también del sufrimiento que llevaron nuestras familias por estar secuestradas y sobre todo cuando
hubo esa parte de desaparición en los cuales ellos no creían información y no sabían si nosotros estábamos vivos o muertos. Por el contrario, muchas veces en los medios de comunicación hubo la información que hubo bombardeos y que allí nosotros habíamos muertos. Entonces, el sufrimiento de ellos era casi sobresaltos permanentemente. Yo creo que no podían dormir tranquilos ningún día por toda esta situación que se presentaba allí. Señor general, en el año 2010 ustedes, como lo relató ya, logran la libertad gracias a las fuerzas militares de Colombia, exactamente el 13 de junio del año 2010. 6 años después, usted ya por fortuna en libertad, compartiendo con los suyos, ve cómo el país empieza a transformar unos diálogos de paz. Era como un déjà vu seguramente, porque usted mientras estuvo secuestrado vio unos diálogos de la época del expresidente Andrés Pastrana y ahora volvía a ver unos diálogos con los mismos terroristas de las FARC, esta vez con Juan Manuel Santos. 2016 se firma el acuerdo con las FARC. ¿Qué pasó con ustedes, las víctimas, ante estos relatos atroces? Y le pregunto, ¿la Justicia Especial para la Paz los ha escuchado, ha tomado cartas en el asunto? Porque se supone que la JEP, que fue el tribunal que diseñaron entre el gobierno Santos y los guerrilleros de las FARC, sería para buscar justicia, entre otras cosas, claro, para las víctimas. ¿Qué pasó con las víctimas? Aquí es bueno mencionar que en ese tiempo, cuando estábamos allí como rehenes y secuestrados, eh, hubo un momento cuando se terminó la zona de distensión en el tiempo del presidente Pastrana. En ese momento estábamos con alias, el hermano de alias El Mono Jojoy, y él Con nos Romaña. manifestó, no, el hermano, Ah, él nos manifestó en ese momento que en diciembre del año 2001, que la zona se terminaba y que ya las negociaciones no avanzaban y por lo tanto él ya nos entregaba a otro cabecilla y que él se iba para Arauca a seguir comandando allá el 10º y 45 Frente de las FARC. Gran Eh, Nobles, perdóneme, Gran Romaña Nobles, no, alias Gran Gran Nobles. Nobles, exactamente, alias Gran Nobles. Entonces ahí ya teníamos conocimiento que esas negociaciones con el presidente Pastrana no conducirían a nada. En su tiempo, también allí lo manifestaron varios integrantes de la FARC, especialmente los más jóvenes, que quienes estaban en la mesa de conversaciones eran los viejitos, que seguramente estaban buscando una pensión, pero que si ese proceso terminara en buen término, pues ellos serían los pensionados y que los otros seguirían luchando de todas las formas para llegar al poder. Se termina esa fase y comienza ya lo de negociación del presidente Santos y vemos que allí pues se presenta toda esta situación que ya conocemos. Participamos en su momento en el plebiscito por el no, porque no estábamos de acuerdo con todo lo que se les iba a dar a la FARC. Sin embargo, se inventaron en el Congreso el famoso Fast Track y allí fue aprobado ese acuerdo que no obedece a la decisión del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano dijo que no a esos acuerdos de esa manera como se realizaron. En su tiempo, pues vemos que se inicia una cantidad de actividades de privilegio para los integrantes del FARC y allí con Ervin Hoyos, pues fuimos muy activos en el mismo Congreso de la República para que no se les diera las curules. Sin embargo, aprobaron esas 16 curules para los integrantes de la FARC, también las 16 curules que se mencionaban que eran para las víctimas, pero que únicamente fueron para los victimarios, dadas las condiciones y requisitos que establecieron en zonas especiales dominadas por la FARC para que allí fueran elegidos esos 16 representantes a la Cámara. Mientras que las víctimas reales, los que sufrieron diferentes hechos victimizantes, que residíamos en poblados, en ciudades y que fuimos afectados, pues no tuvimos la oportunidad de participar en esas elecciones para sacar nuestros representantes a la Cámara en nombre de esas víctimas. Es decir, que allí la FARC quedaron con 26 curules en el Congreso de la República, pero viene también la otra parte que les consiguieron partido político, personería jurídica, con miles de millones de pesos de presupuesto anual para que puedan hacer política, es decir, los victimarios, mientras que las víctimas fuimos excluidos de toda esta situación. Recordar también que quedaron allí con magistrado en el Consejo Nacional Electoral, que se obligó prácticamente a la Unidad Nacional de Protección a ingresar a los integrantes de la FARC allí en esa entidad, y hoy día tengo conocimiento que más o menos el 75% de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección son desmovilizados de la FARC. Por supuesto que
hay que buscarles posibilidades a aquellos que aceptaron seguramente dejar las armas, pero también vemos como las víctimas, especialmente soldados, policías, que fueron afectados, pues fueron retirados de las instituciones y quedaron desempleados y muchos de ellos incluso sin pensión y sin posibilidades de trabajo, porque vea que después de sufrir estos padecimientos, y me ha pasado personalmente y por eso estoy dedicado en el campo, radicado, porque de las preguntas que siempre salen es si nosotros quedamos con el síndrome de Estocolmo o que si quedamos locos. Por lo tanto, cuando hay oportunidades de trabajo, pues con este INRI que llevamos de secuestro, pues inmediatamente somos excluidos porque podemos padecer alguna de esas dos cosas que ya mencioné y por lo tanto ya los que fueron secuestrados y están en la vida civil, pues muy pocas oportunidades tienen de trabajo por esta situación. Pero pasando al siguiente tema, vemos que en esa misma negociación viene lo que es la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Allí con Erwin planteamos y estuvimos solicitando que se tuviera en cuenta a víctimas, no a los victimarios, pero quedamos las víctimas, que incluso en su momento estaba la Federación de Víctimas que ocasionaron la FARC, presionando para que allí hubiese una representación en esa JEP, pero fuimos excluidos porque también tenemos que recordar que en los juicios de Nuremberg, allí después de la Segunda Guerra Mundial, víctimas estuvieron presentes y participaron de los procesos. Aquí, pues olímpicamente fuimos sacados de toda posibilidad de participar allí en la JEP, en esa toma de decisiones. En la Comisión de la Verdad, incluso yo presenté mi hoja de vida para ese proceso de selección, pero por ser víctima también me excluyeron. Entonces, allí tampoco tuvimos la oportunidad de participar para contar esa otra historia ya desde el punto de vista de lo que nosotros sufrimos, no solo en la nombre personal, sino de todos los víctimas que ocasionó la FARC y que también fuimos excluidos. También se presionó en su momento, se solicitaba la participación en la unidad de búsqueda de desaparecidos. Allí con Erwin manifestábamos que entonces se establecieran dos direcciones, porque Erwin tenía muchos informantes, especialmente de dónde estaban ubicadas fosas comunes en diferentes partes del país para ubicar a todos esos desaparecidos. Pues no fue posible que allí se nos diese la oportunidad de participar en esa unidad de búsqueda de desaparecidos. Entonces, en resumen, también fuimos excluidos de estas tres entidades y no pudimos participar. Viene lo de memoria histórica, que también allí también fuimos excluidos porque no hemos podido participar ni en la local de Bogotá ni tampoco en la nacional. Es decir, que esa memoria histórica está siendo manejada por un grupo y ahí no hay posibilidades de participación. Por último, la JEP. En el caso personal acudí a la fiscalía, estuve ante los jueces, magistrados, o sea, en el tribunal. También estuve en Justicia y Paz, donde los tribunales, posteriormente en la JEP. Y en resumen, hasta el día de hoy no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantías de no repetición. Es decir, que pareciera que las víctimas que ocasionaron la FARC quedamos totalmente excluidos de toda esa posibilidad de participar en todo esto que ya he mencionado. Hay verdades que se buscan, pero pareciera que allí en la JEP yo lo único que he escuchado con los máximos determinadores es una responsabilidad de la FARC, más no individualmente, cuando ellos fueron los que tomaron las decisiones. En los mandos medios también únicamente hablando del cumplimiento de órdenes, pero únicamente hablando de lo que fue los chontos y la situación que se vivió allí internamente en la FARC. Pero viene una pregunta que siempre le he mencionado y que nunca ha sido respondida y seguramente no hay interés, pero que desde mi punto de vista es de mucha importancia. En el año 99, las FARC cambiaron totalmente su armamento. Desde un avión Antonov en la selva, en la zona de distensión, desde ese avión fueron lanzados fusiles AK-47 y municiones. Nosotros que estábamos allí en el año 99, a mitad de año, la FARC recibió su fusil, cada uno de los integrantes de la FARC recibió su fusil AK-47 y su pistola 9 milímetros nueva. Es decir, que en su momento hubo ese rearme de la FARC, el cambio total de la dotación. De acuerdo a las investigaciones, pues allí sale implicado el presidente del Perú, Fujimori, y el jefe de inteligencia Montesinos, como facilitadores de esa gran operación. Pero nosotros siempre hemos insistido allí en la JEP y también en todos los tribunales donde he mencionado, ¿qué pasó con esa investigación? ¿Quiénes son los responsables a nivel nacional e internacional? Incluso en algún evento
de memoria histórica allá en Bogotá, en un sitio especial con las armas que derritieron, que allí debería estar parte del avión Antonov que fue utilizado para esa operación de transporte de armas y que gracias a eso las FARC se rearmaron y de ahí desde el año 99 en adelante pues iniciaron toda una cantidad de operaciones que agravaron sobre todo la situación de orden público del país. Hace más o menos un mes salió una noticia que incluso pasó desapercibida, no le dieron cubrimiento nacional, y es que allí en España fue capturado un individuo ucraniano que participó en esa operación de esos fusiles AK-47. Es decir, que pensaría que ojalá no sé qué entidad algún día investigue, porque la JEP no lo ha querido hacer, y sobre todo haga las coordinaciones internacionales para ubicar esos responsables de ese tráfico de armas con los cuales la guerrilla se fortaleció durante muchos años. Otros dos puntos han sido las implicaciones del IRA y de la ETA con la FARC, donde tampoco se ha querido profundizar. Ahora, si vemos los secuestros de extranjeros que se presentaron en Colombia, allí debería de profundizarse un poco más para que los gobiernos extranjeros también pues hagan esa reclamación y sobre todo participen en esta clase de actividades o de iniciativas para buscarle una salida a ese, ojalá ese futuro proceso de paz, porque vemos que esa paz estatal, pues indudablemente, en resumen, diría que de la JEP no hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantías de no repetición. Por el contrario, las FARC, después de ese proceso de paz, quedaron, como usted muy bien lo mencionó, con dos brazos armados, las disidencias y el Estado Mayor de las FARC. General, es muy difícil de verdad que estas cosas pasen en Colombia y lo peor es que los que hablan de paz, porque hoy hay quien habla de paz y habla de paz total, haga oídos sordos de las víctimas que produjeron precisamente personas que hoy inclusive están dando cátedra de moral y de paz, como si fuera posible cuando ellos no pagaron un solo día de cárcel por sus crímenes. Pues general, le quiero agradecer infinitamente de parte de Fundación Escuela Libertad, de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, que es una organización que está dentro de Escuela Libertad y que ha querido rescatar, recopilar los testimonios de quienes fueron víctimas del terrorismo en este país y que por supuesto, general, no olvidaremos porque algún día tendrá que haber justicia y esa es la lucha que todos tenemos que emprender. Le agradecemos mucho y le deseamos un feliz resto de día. A usted, muy amable, perdone un complemento, Por y es el favor. siguiente. Diría que todas las autoridades a nivel nacional no han aplicado justicia, en este caso, defendiendo los derechos de las víctimas que ocasionó este grupo terrorista. Ya le mencioné lo que fue fiscalía, juzgados, tribunales, la misma JEP, Justicia y Paz. Ahora voy con Corte Constitucional. En su momento, y está el ejemplo muy claro, secuestrado el 1 de noviembre de 1998 y al día siguiente mi familia le reducen su salario en un 25% y no le pagan unos gastos de representación que yo ganaba, que era el 30%. Es decir, que mi familia al día siguiente, el 2 de noviembre de 1998, recibe de su salario 55% menos, lo cual afectó durante muchos años a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sobre todo en sus posibilidades de vivencia, de estudio y de bienestar. Terminado la actividad del secuestro, inmediatamente solicité al Tribunal de Cundinamarca para que se pagara la indexación, porque 100.000 pesos descontados en el año 98 y devueltos en el año 2010 habían perdido su poder adquisitivo. Sin embargo, reclamaba esa indexación de esos dineros, pero también ese 30% que no fue pagado desde el año 98 hasta el 2008, que fue cuando ya pude ascender por ley de la República, que me dieron el grado de mayor general, y allí pues solicitaba ese reintegro del 30%. Los magistrados del tribunal fallaron en contra, esa tutela pasó a la Corte Constitucional y allí quedó archivada, es decir que para las víctimas no hay justicia, en este caso seguramente por ser policía. Y recordar, pues sí, con mucho dolor, pero al hacer el comparativo doloroso hacerlo, pero a los civiles, a los integrantes del Congreso que estuvieron secuestrados, a ellos sí les pagaron totalmente sus salarios con esos gastos de representación, por ser seguramente senadores, representantes a la Cámara y demás funcionarios,
pero en el caso personal, seguramente por ser policía no me reconocieron esa indexación ni tampoco esos gastos de representación hasta la fecha de hoy. Muchas gracias, muy amable, muchas bendiciones, un saludo, un abrazo muy especial y seguiremos disfrutando la vida porque como parte final sí quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por la oportunidad y siempre lo he hecho de permitirme vivir un día más, de estar con mi familia, con mis seres queridos, de abrazarlos, de besarlos, que eso siempre fue todo lo que pedí mientras estaba allí como rehén, como secuestrados, de disfrutar una ropa limpia, de disfrutar unas medicinas hoy en día con toda esta reforma de la salud que nosotros padecimos las situaciones, ojalá se enderece ese proceso del derecho a la salud, pero también de disfrutar una exquisita comida. Y como parte final siempre, a pesar de que lo he hecho varias veces, cuando voy con mi familia me dicen, ¿usted qué quiere comer? Yo digo, para mí huevo es ganancia, así es que los invito cuando lleguen a sus residencias, disfruten un arroz con huevo, todo es ganancia, pero especialmente el abrazo, el beso a los seres queridos y seguir disfrutando la vida de la mejor manera positiva, porque lo único que queda es la integración familiar y sobre todo las personas de bien, las personas que queremos un país con el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, como ese don preciado que nunca se debe perder y que en este momento pues lo vemos afectado por este gobierno actual que está haciendo una cantidad de reformas en perjuicio de todos los colombianos. Muchas gracias, muchas bendiciones y feliz día. Muchas gracias, señor general. Qué bonito cierre, de verdad, qué bello mensaje. Gracias a todos ustedes, los que escuchan y los que ven por la derecha de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad todos los domingos. A todos ustedes, un feliz día.